Ahí está bien. Sí, yo veo bien. Sí, perfecto. Un poquito. Bueno, entonces presento brevemente a Cata. Cata trabaja en INIFTA, junto, en el mismo grupo que yo, y que también que Marcelo. Y bueno, hoy Cata nos va a hablar de la última o la anteúltima técnica del curso, que es microscopía de fuerza atómica. Y en el día de hoy entonces vamos a tener el bloque de microscopía de fuerza atómica, que lo vamos a dividir en dos. Cata tiene preparadas 2 clases, vamos a hacer un intervalo después de la primera parte introductoria, y al final, dependiendo también de cómo vengamos, vamos a hablar un poco de nanoparticle tracking analysis, y si tienen alguna duda de esas preguntas que dejé de DLS, también las podemos consultar al final de la clase. Bueno, Cata, te dejo todo tuyo. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias Apu por invitarme. Y bueno, yo voy a ir contando esto de la clase, pero siéntanse libres en interrumpirme en cualquier momento con alguna pregunta. Tengo yo algunas preguntas para ustedes, así que en algún momento los voy a hacer despertarse y hacer alguna cuentita. Y bueno, así que arranquemos. Entonces el bloque de hoy es sobre esta microscopía, que es la microscopía de fuerza atómica. Yo les voy a hablar específicamente de esto. Y bueno, como ya les dijo Apu, estoy en este grupo igual que él, y este es mi correo por si quieren escribirme, tienen alguna duda después. Entonces, bueno, arranquemos con esta microscopía. Es el microscopio de fuerza atómica. Acá les copié el encabezado del paper, del primer paper donde se propone esta microscopía y se usa por primera vez. Y fíjense que es del año 1986. O sea, es una microscopía que, a diferencia de por ahí la óptica, que tiene un montón de años, es una microscopía bastante reciente. Esta microscopía en realidad es parte de una familia de microscopías, que son las microscopías de barrido por sonda, cuyo primer ejemplar fue el microscopio de efecto túnel. Fíjense que acá en el abstract del paper, bueno, los autores son Winnig, Quaid y Gerber. Winnig y Gerber son los creadores del microscopio de efecto túnel. El microscopio de efecto túnel salió más o menos en el año 1982, y bueno, Winnig y Gerber recibieron por el microscopio de efecto túnel el premio Nobel en el 86, junto con la persona que desarrolló el primer microscopio electrónico, que eso fue en el 1931. O sea, son cosas, si bien ya estamos un siglo después, no son tan viejas. O sea, hay contemporáneos que usaron las primeras versiones de este microscopio. Y bueno, el microscopio de efecto túnel fue el primero, pero requería ciertas cosas, como que la muestra fuera conductora, porque se basaba en medir la corriente de túnel entre una punta muy filosa y una muestra conductora. El microscopio de fuerza atómica, que salió 4 años después, es como una combinación entre ese microscopio de efecto túnel, que era un microscopio de barrido midiendo una corriente túnel, con un perfilómetro, pero en este caso es un perfilómetro muy chiquito, ¿sí? Porque el objetivo de estas microscopías era medir la estructura atómica, ¿sí? Fíjense que, bueno, en el primer paper ya los resultados demuestran una resolución de 30 Armstrong y una resolución vertical de 1 Armstrong. O sea, llega a muy alta resolución. En particular puede ver resolución atómica, por eso es que se llama microscopio de fuerza atómica. Y bueno, más o menos, este es el dibujo, así estaba dibujado en este paper.
la idea consiste en tener una punta muy filosa, que termina en un átomo, en el ideal, y una muestra, y uno va a medir la interacción entre la punta y la muestra que tiene la resolución de esta punta, ¿no? O sea, que está sucediendo entre esta punta muy chiquita y la muestra. Y para generar una imagen uno va a hacer un barrido, por eso estas microscopías se llaman microscopías de barrido, ¿sí? El dibujo es el mismo, lo que uno puede cambiar es, por ejemplo, si mide la corriente túnel entre la punta y la muestra, eso sería un microscopio de efecto túnel, y en el caso de la FM, uno mide las fuerzas de interacción entre la punta y la muestra, por eso es microscopio de fuerza. Entonces ahora vamos a ver, más allá de esta descripción, que fue la primera, más o menos cómo funciona el microscopio de fuerza atómica. Entonces, la idea es la siguiente. Uno va a tener una punta muy filosa, muy chiquita, y va a barrer esa punta sobre la muestra, eso es lo que les dije, ¿no? La idea es, bueno, medir las fuerzas de interacción entre la punta y la muestra. Y para eso, esa punta va a estar unida a esto que es un fleje, que tiene tamaño micrométrico, acá está más o menos dibujado, es un fleje que se va a deflectar, fíjense acá abajo lo que tengo un láser, que lo voy a enfocar en esa punta del fleje y lo voy a detectar en un detector de 4 cuadrantes. Entonces, fíjense que mirando a dónde se refleja ese láser en el detector, yo puedo estimar cuánto se deflectó ese fleje. Si tengo el fleje sin deflexión, eh, voy a tener mi láser reflejado en el centro de mi detector de 4 cuadrantes. En cambio, si yo estoy en un valle de la muestra, el fleje se va a deflectar para abajo y el láser va a ir a la parte superior del detector. Y si tengo una montañita, una superficie más alta, el fleje se deflecta para el otro lado y la reflexión de ese láser va a la parte inferior del detector. Entonces yo midiendo, o sea, sabiendo, en realidad lo que uno mide es la resta de la señal entre los detectores de arriba y los detectores de abajo. Y viendo en qué lugar del detector cae el láser, puedo saber, calibrando, cuánto se deflectó el fleje. Entonces la punta está unida a ese fleje y voy barriendo toda la superficie para hacer una imagen, ¿sí? Acá hay una animación pequeñita donde acá se ve que uno, en realidad en general lo que se barre es la muestra y el fleje está ahí fijo, y voy mirando en el detector cómo se va deflectando el fleje, ¿sí? Entonces, esa deflexión yo la puedo traducir en altura de mi muestra. Y lo que voy haciendo es un perfil de altura de la muestra, ¿sí? Al barrerlo. Entonces, por eso es parecido a un perfilómetro, solamente que esta puntita es nanométrica, ¿sí? Entonces yo voy a ir haciendo líneas de barrido eh, en las dos direcciones y voy generando una imagen a partir de los perfiles de altura de mi muestra, ¿sí? Bueno, eso es a grandes rasgos el principio de operación. Entonces, medir la deflexión del fleje y generar una imagen a partir de barrer sobre la muestra. Las ventajas de este microscopio respecto de por ahí otras microscopías, como microscopía óptica o quizás microscopía electrónica, bueno, microscopía electrónica alcanza también resolución atómica. Para alcanzar resolución atómica no es que es algo de rutina de la FM, pero sí, si uno tiene una superficie rígida, cristalina, por ejemplo la superficie del oro, eso se puede ver, no es tan difícil. Es muy fácil alcanzar resolución nanométrica, ¿sí? En general, cualquier FM de rutina uno puede medir nanopartículas, moléculas individuales, cosas de algunos nanómetros. La gran ventaja respecto del STM, por ejemplo, es que puede hacerse en condiciones fisiológicas. Yo puedo hacer todo ese láser, todo ese fleje, todo puede estar sumergido en un medio líquido. Entonces yo puedo medir, por ejemplo, una célula viva, puedo medirlo en su medio de cultivo, o puedo medir moléculas, qué sé yo, proteínas en una solución fisiológica, con lo cual puedo medir su actividad. Y también se puede utilizar para manipular moléculas.
Entonces, acá les muestro, esta foto es la foto de una marca de AFM, que esta se llama Bruker ahora. Es un microscopio pequeñito, ¿sí? Es de mesada, o sea, esto ocupa el tamaño de, qué sé yo, este tubo que es el escáner que barre la muestra, es del tamaño de, qué sé yo, un rollito de papel higiénico, es algo pequeño. Fíjense que toda la óptica, todo el perfilómetro, digamos, el fleje y todo está acá adentro, la muestra se pone acá y acá se ve el lásercito, esto adentro tiene un láser que se refleja sobre acá está el cantilever, abajo está la muestra, esto se refleja y después va acá al detector. Todo esto está adentro de esta cabecita, ¿sí? Y este tubo es el escáner piezoeléctrico con el cual yo voy a mover la muestra para generar la imagen. Bueno, como les decía, yo puedo inyectar una solución y sacarla, entonces puedo generar distintos entornos fisiológicos, puedo cambiar el pH de la solución en la que estoy midiendo, y en ese aspecto se pueden hacer experimentos bastante interesantes. Bueno, esta es una marca de microscopio. Acá hay otra imagen de ejemplo. Esto, por ejemplo, es una molécula de ADN, ¿sí? Es ADN. El ADN se ve así como un fideíto, ¿sí? Esto con un microscopio convencional. No se ve la estructura de hélice, pero sí se ve la molécula alargadita. Estos son plásmidos, ADN circular. Y uno puede ver, eso tiene una altura del orden del nanómetro. Fíjense cómo son las imágenes. Las imágenes tienen dos tipos de escala. Por un lado da la escala en XY, que es el tamaño del barrido. Esta, por ejemplo, tiene un micrón de lado. Y por otro lado, nos da la escala en Z, que es esta escala pseudo coloreada, que nos dice cuál es el máximo de altura que tengo en la imagen, ¿sí? Es una imagen en 3 dimensiones. Yo tengo el barrido XY y el color me da la altura calibrada, no es solamente una intensidad, sino que es la altura. Yo sé que donde acá es blanco, la altura es 2 nanómetros, y yo puedo hacer un perfil en la imagen y medir la altura de esa molécula. Acá puse otras fotos de otros sistemas, porque hay diferentes equipos de AFM, algunos, como les decía, muchos mueven la muestra, algunos mueven la punta sobre la muestra, eso depende de cómo es el diseño del escáner y demás. Este es otro que tenemos en INISTA, que es marca Keysight, y este es otro que tenemos, que es en una marca que se llama NanoStern, que lo que tiene interesante es que se puede montar sobre un microscopio óptico. Fíjense que esta es la platina de un microscopio óptico y se puede medir al mismo tiempo fluorescencia, por ejemplo, y AFM. ¿Sí? Hay diversas marcas, pero fíjense que esto es algo pequeño, es algo que se puede montar en la platina de microscopio, que es un microscopio pequeñito, ¿sí? Como les decía, es desmesado, incluso es bastante portátil. Bueno, entonces vamos un poco más en detalle a ver cómo funciona el microscopio. Les dije que tenía un fleje, el fleje en inglés se llama cantilever, seguramente casi toda la charla le voy a llamar así porque estoy acostumbrada a llamarle cantilever, pero es la traducción de fleje en inglés, ¿sí? Entonces está el cantilever con la punta en el extremo del cantilever, y tengo mi láser que se refleja ahí y va a parar al detector de 4 cuadrantes, ¿sí? Lo que voy a hacer es medir esa señal que llega al detector y hacer un barrido en XY para generar mi imagen, ¿sí? En ese mismo momento voy midiendo la posición Z de mi punto. Para generar el barrido, lo que yo voy a usar es un lazo de comunicación, es decir, lo que voy a hacer es tratar de mantener alguna cantidad constante, y esta señal va a ir a esta señal de detector va a ir a mi unidad de control, y la idea es que hay una señal, un lazo de retroalimentación que ajusta alguna variable del barrido para poder realizarlo sin problema, ¿sí? Si yo no ajusto nada y barro, probablemente este fleje es
es muy sensible, ¿sí? La idea es que uno pueda medir cosas muy pequeñas, deflexiones muy pequeñas. Entonces, si de repente tengo una basura en la muestra que es muy alta y yo no corrijo el barrido, lo voy a destruir. Entonces voy a tener un lazo de retroalimentación que va a mantener alguna variable constante en el barrido. Por ejemplo, va a mantener la deflexión. Entonces, esto va a tratar el lazo va a tratar de reacomodar mi posición en Z para que la deflexión se mantenga constante y cuando tenga un cambio no destruya mi muestra. Ahora vamos a ver en particular cada señal, porque hay distintos modos de operación y los modos se basan en ver qué cantidad es la que mantengo constante para realizar el barrido, ¿sí? ¿Qué señal uso para retroalimentar mi sistema y realizar el barrido? Entonces, el modo de operación más sencillo, que es, digamos, el que viene contando hasta acá, se llama modo estático o modo de contacto. La idea es que la muestra esté siempre en contacto con la punta y uno mide la deflexión de este cantilever, ¿sí? El lazo de retroalimentación lo que va a ajustar en este caso es la altura, perdón, la deflexión del cantilever, ¿sí? Fíjense que acá tengo un ejemplo de una línea de barrido. Entonces yo tengo esta altura y de repente hay alguna estructura que yo quiero medir que tiene una altura h. Cuando yo llego, esto viene barriendo por acá, cuando yo llego a esta estructura que tiene una altura, lo que va a pasar es que se va a deflectar mi cantilever porque esto subió. Entonces yo voy midiendo todo el tiempo la deflexión a través del sensor de 4 cuadrantes, y cuando encuentro que esto se deflectó, lo que va a pasar es que la altura, el escáner va a corregir la altura de mi cantilever para volver a tener la deflexión que yo le puse que mantenga constante. Entonces fíjense que la deflexión va a estar constante, cuando hay alguna estructura va a cambiar, pero el lazo va a hacer que esto vuelva a tener la deflexión que yo le dije que mantenga constante. Lo mismo cuando hay un valle, ¿sí? Esto baja, acá cambia la deflexión de vuelta, y lo que yo hago es mover mi escáner para que volver a tener ese valor de deflexión constante. Entonces, a partir de ir midiendo cómo cambia esta señal, que se llama señal error, porque es la señal de cómo se va acomodando, es algo que debería estar siempre igual, pero cuando tengo cambios se va a ir acomodando. Entonces, a partir de esta señal yo puedo generar mi medida de altura, ¿sí? Fíjense que cómo mida yo la altura, bueno, no va a ser exactamente este ángulo de 90 grados, sino que voy a tener acá involucrado cómo se corrige el barrido. Bueno, entonces, como les decía, en este caso de modo contacto, la señal se llama set point, la señal que uno usa que uno fija para hacer el barrido. Entonces la señal que uno usa para el lazo, el set point, tiene que ver con la deflexión del cantilever, ¿sí? Y la punta va barriendo en contacto con la muestra, va tocando la muestra. Catalina, ¿te puedo hacer una Sí, consulta? sí, claro. ¿Cómo es el contacto? Es decir, ¿se tocan literalmente tocándose o hay alguna distancia que se genera por alguna fuerza electrostática que las mantiene distantes y es una fuerza? Eso depende de qué set point vos elijas. Vos podés elegir. O sea, si no hay ninguna interacción, no vas a ver nada, no va a cambiar la deflexión, ¿no? Vos tenés que Sí, estar lo suficientemente cerca como para que esa altura h modifique la deflexión. sí, Si vos le pones una deflexión, si vos le pones un valor de set, vos decís, bueno, mi deflexión, o sea, el cantilever va a bajar y hasta en un momento toca la muestra, o hay alguna interacción. Vos elegís con el valor de set point qué deflexión vas a tener durante el barrido. Si vos le elegís una deflexión alta, entonces esto va a estar tocando la muestra, ¿sí? Si vos elegís una deflexión muy bajita, probablemente haya una interacción, pero no esté tocando la muestra, ¿sí? Cuanto mayor sea tu set point, mejor vas a seguir quizás la estructura que querés medir, ¿sí? Porque lo vas a seguir lo vas a seguir tocando, pero también podés romper la muestra si es una muestra muy blandita. o el deflector, se me ocurre, Sí, bueno, sí, la punta, sí. el Uno cantilever. trabaja en valores de deflexión que son razonables para no romperlo. Pero claro, si tenés un cambio brusco,
y vos estás trabajando con un set point muy alto, probablemente se destruya. Entonces Y ahí la, es una cuestión, un compromiso entre, bueno, uno lo que va haciendo es bajando el set point, o, digamos, o subiendo esa deflexión del set point, hasta que llegás a ver bien una imagen, pero tratás de usar la mínima posible que te permita ver claro, bien la sí, sí, imagen. sí. Y la En velocidad de general uno avance empieza en un es, mínimo y la va subiendo de a poquito hasta que se ve bien la imagen. y la velocidad de avance de la punta es del orden de los micrómetros por minuto, por segundo. Más o menos una línea de barrido tarda un segundo. Y eso más adelante voy a ir por ahí, Sí, está pero, bien, vale. pero en Sí, sí, general depende de qué área quieras barrer. Pero los barridos que se pueden hacer son desde algunos de nanómetros hasta 100 micrones. Entonces la velocidad puede cambiar mucho, claro. ¿sí? Gracias. Normalmente se toma un segundo por línea, algo así. Ujú. Ahora, si querés un área muy grande, muchas veces lo pones más despacio. Bien, entonces eso es básicamente el modo contacto. Y por ejemplo, acá hay estas son células que están fijadas, están medidas en líquido y así se ve la imagen en contacto. Fíjense que acá hay dos imágenes, ¿no? Para cada célula, acá está la imagen de altura, que yo tengo, no sé si está. La imagen de altura tiene una escala entre 0 y 1.7 micrones. Acá abajo hay otra célula que tiene un poquito más de altura, 3 micrones. Esto no es muy nano. Pero fíjense que hay otra imagen que acompaña. Y esta imagen es la imagen que genera la señal error. La señal error se va guardando también, a ver si pongo acá. Yo tengo la señal de altura, pero también voy guardando la señal de deflexión, que le llamo señal error o deflexión. Y entonces en la señal de deflexión, esto no está calibrado, yo no voy a medir una altura, pero fíjense que como cuando hay cambios, yo tengo estos piquitos, en los bordes de las estructuras, esta señal tiene como más contraste, es como que marca los bordes de la célula. Entonces fíjense que si yo quiero medir altura, voy a medir esta imagen, pero en esta, por ahí veo cosas que en esta no llego a resolver. ¿Sí? Fíjense que acá se ve estas fibras que son los filamentos de actina, son el citoesqueleto de la célula, se llegan a ver y acá no se llegan a ver con tanto contraste. ¿Sí? Entonces, esta imagen también la voy guardando, ¿sí? Porque muchas veces, si bien no es cuantitativa, porque es una deflexión en milivolt, o sea, es la señal del detector, sí me da contraste por ahí en los bordes, entonces muchas veces es una imagen que me da información eh, que quizás esta no me da. Pero bueno, si yo quiero medir la altura, tengo que ir siempre a la imagen de altura, ¿sí? Que es la imagen que tengo calibrada. Bueno, esto no lo dije, pero siempre uno calibra la altura del escáner en el barrido con una muestra, con una grilla de calibración, ¿sí? Eso se hace una vez y queda calibrado. En general, cada tanto uno repite la calibración y se asegura que los valores de la altura con una grilla nos dan bien. Bueno, ese es el modo estático. Después, el otro modo más conocido o más utilizado se llama modo tapping o modo dinámico o modo contacto intermitente. Y la idea de este modo es que el cantilever no va a estar en contacto con la muestra, sino que lo que voy a hacer es hacerlo oscilar. Entonces le voy a dar una frecuencia, lo voy a forzar a estar oscilando a una frecuencia determinada. Si esa frecuencia la elijo cerca de la frecuencia de resonancia de este fleje, y entonces voy a tener una amplitud de oscilación. Esta señal va a hacer que mi fleje esté oscilando, subiendo y bajando, ¿sí? Y esa amplitud va a ser determinada, va a ser bastante sensible porque yo le voy a dar justo en la resonancia o muy cerquita de la resonancia. Entonces lo que voy a ver en el detector es una señal que está subiendo y bajando todo el tiempo porque esto está oscilando. Entonces, por un lado, yo no voy a tocar la muestra todo el camino, voy a ir tocándola de a poquito, como si fuera un ciego que va con un bastón tocando la superficie, ¿sí? De a ratito. Y lo que voy a medir en el detector es la amplitud de esta oscilación. Yo voy a tener que el láser se va a estar moviendo para arriba, para abajo, para arriba y para abajo.
Entonces lo que voy a medir es la amplitud de esa oscilación. ¿Qué va a pasar? Cuando yo encuentre alguna estructura, a ver si tengo, no. Cuando yo encuentre alguna estructura, algún cambio en la topografía, lo que va a hacer es cambiar esa amplitud. Si yo tenía una amplitud libre, qué sé yo, de, no sé, 10 nanómetros, y tengo algo que sube 2 nanómetros, entonces eso va a restringir mi oscilación. Ahora que tengo este bodoque acá abajo, no voy a poder oscilar toda la amplitud que yo tenía. Entonces eso va a bajar la amplitud que yo. Eso es lo que estoy midiendo todo el tiempo. Lo que voy a decirle es al lazo de retroalimentación, decir, bueno, bajó mi amplitud, corregime la posición del fleje para que la amplitud sea la misma que yo le puse. Entonces lo que voy a usar como señal del lazo, lo que voy a definir como set point, es un valor de amplitud. ¿Sí? En este caso, en este modo, la señal del lazo entonces es el valor de la amplitud de la oscilación. Y yo lo voy a medir con el detector, ¿sí? Esto tiene una detección que se llama lock-in. O sea, la idea es medir la señal. Yo lo voy a forzar a una cierta frecuencia y voy a medir la señal en esa frecuencia. Por eso es muy sencillo. Entonces, bueno, le digo cierta amplitud, entonces si yo tengo algo que sube, una estructura que es más alta, eso va a disminuir mi amplitud, yo el lazo la voy a corregir y voy a subir todo mi sistema para recuperar la amplitud que le puse como valor de set point. Lo mismo, si yo uso una amplitud muy bajita, entonces ahí voy a estar oscilando casi en contacto con la muestra. Y si uso una amplitud muy alta, voy a tocar muy poquito la muestra y quizás la imagen no se ve bien, ¿sí? Entonces, cuánto yo le pongo de valor de amplitud, con qué valor de set point hago el barrido, va a hacer que mi imagen sea mejor, pero por otro lado, si le pongo una amplitud muy bajita, puede llegar a destruir la muestra o el cantilever, ¿sí? Entonces, bueno, lo mismo, tomo una amplitud que es parecida a la amplitud libre, una amplitud alta, y voy bajando hasta que encuentro que la imagen se ve bien. ¿Sí? Eso es en general el procedimiento cuando uno toma una imagen con este microscopio es, bueno, yo le pongo un set point lo más relajado posible y después voy aumentando, o en este caso disminuyendo la amplitud, hasta que la imagen se ve nítida. Y ahí paro. En este modo se generan 3 imágenes. Se genera la señal de altura, que es la que está calibrada, la señal de error, que en este caso es la señal de amplitud, porque ahora es lo que yo estoy midiendo, la amplitud. Y por otro lado se genera una tercera señal, que es la señal de fase. Como yo estoy haciendo oscilar la muestra y tengo mi señal de forzado y mi señal de amplitud que encuentro en el detector. Entonces fíjense, si esta es mi señal de forzado, la señal que yo le pongo al cantilever para que oscile, cuando mido en el detector puede pasar, además de tener una amplitud diferente, yo voy a tratar de que mantenga la amplitud constante, puede pasar que el material haga que la fase de mi señal cambie. O sea que esta señal no esté en fase con la que yo le puse, que esté desfasada. Como estoy haciendo una medición que es lock-in, esa medición que me permite medir la amplitud y la fase de la señal medida respecto de una señal, que en este caso voy a usar la señal de forzado. ¿Y qué puede producir un cambio de fase? Y por ejemplo que la punta interaccione diferente con la muestra y se quede medio pegoteada, entonces cuando está oscilando y toca la muestra, y ahí esa la interacciona un poquito más y entonces desfasa, viene un poquito más lenta la señal del detector que la señal que yo le puse. Entonces esa señal que yo pongo acá de fase, de corrimiento de fase, muchas veces me da información de qué pasa con la composición de la muestra. Si bien, por ejemplo, en esta muestra de prueba, digamos, le digo, bueno, acá tengo una parte que es más blanda y una que es más rígida. Y la altura es la misma, pero en la fase yo voy a ver una diferencia. Por ejemplo, esto es una imagen de un copolímero de bloque, cuya altura es la misma, pero en la fase, está la imagen de fase, ¿no? Está en grados. En la fase yo voy a ver diferencias entre las dos componentes del copolímero.
Sin embargo, en la altura probablemente no vea nada, ¿sí? Acá creo que puse otro ejemplito, donde, por ejemplo, este es otro copolímero de bloque. Estas son imágenes de la firma Park, que es otra firma de FM, son imágenes de la web, digamos. Este es el otro copolímero, y fíjense que la altura, temperatura ambiente es bien diferente que lo que se ve en la fase. En la fase se ve bien la composición de la muestra. Y en la altura, bueno, se ve que hay quizás más acumulación de polímero en un lugar que en otro, un poco en estos bodoques de altura, pero no se ve la diferencia entre los dos componentes. Y fíjense que esto es un experimento donde van cambiando la temperatura y se ven muy bien los cambios en la fase, ¿sí? Entonces, la fase, si bien tampoco es algo que sirve para medir tamaño, en altura no está calibrado, sí me sirve para ver por ahí fases de diferentes componentes, o sea, diferentes sustancias que tenga en mi muestra, ¿sí? Y bueno, probablemente puedo medir el tamaño de estas islas de polímero diferentes. Entonces, bueno, en ambos casos, o sea, siempre voy a tener que elegir una señal de control, y que esa es la que llamo set point, y en ambos casos, bueno, está relacionado con la interacción con la muestra, ¿sí? En el modo de contacto, la señal del lazo o la señal de set point es la deflexión del cantilever, y en contacto intermitente es la amplitud de oscilación. Hay algo interesante o importante si ustedes en algún momento lo utilizan, y es que como en a menor set point voy a estar más lejos, ¿sí? Si estoy en modo contacto y mido la deflexión del cantilever, bueno, cuanto más yo pongo de set point, más deflexión, más contacto voy a estar haciendo con la muestra. En cambio, si la deflexión es suave, a menos deflexión, voy a estar más lejos de la muestra. En el caso de la amplitud de oscilación es al revés. Cuanto menos sea la amplitud, cuanto menos sea el set point, más chiquita va a ser esta amplitud y más cerca voy a estar. Cuanto mayor sea la amplitud, más va a oscilar con más amplitud va a oscilar la punta, y entonces voy a ir más lejos que la punta. Entonces, bueno, esto es algo importante si ustedes lo van a hacer. Chequear en qué modo uno está, porque después en el microscopio uno aumenta o baja el set point, pero tiene que saber en qué modo está para saber si aumentarlo va a estrellar la muestra o no, o al revés. Bueno, ¿cómo funciona ese lazo de control? Esto es un poco más tipo la electrónica del controlador. Yo tengo mi señal de referencia, que es la que viene del detector, que puede ser ya sea la deflexión o la señal de amplitud. Eso va al controlador, que lo que va a hacer es modificar la posición del piezoeléctrico. El actuador en este caso es la posición del piezoeléctrico que mueve la muestra, y que mueve la altura de la muestra. Y eso, bueno, me va a modificar el sistema, y de vuelta voy a medir con mi sensor, que en nuestro caso es el detector de 4 cuadrantes, voy a medir de vuelta esa señal de referencia, ya sea la deflexión o la amplitud. Esa señal de control tiene un controlador que se llama PID, que funciona de esta manera. Uno define esta señal error, que es la señal que yo digo de set point, o sea, a qué deflexión quiero que barra, o a qué amplitud, menos la que yo mido, ¿sí? Si la que yo mido es igual que la que le puse, bueno, eso la señal error es nula. Pero cuando aparece una estructura, ya sea un valle o algo, una altura que va a cambiar mi señal en el sensor, esta señal error va a ser diferente de 0. Y lo que yo voy a hacer es decirle a mi actuador, mandarle acá una señal que se llama PID porque tiene 3 términos. Un término que es proporcional a la señal error, un término que es proporcional a la integral de la señal error, y un término que es proporcional a la derivada de la señal error, ¿sí? Cada uno tiene una constante de proporcionalidad diferente, está KP, KI, KD, que se llaman ganancias, ¿sí? Esta se llama ganancia proporcional, ganancia integral y ganancia derivativa. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando uno tiene que tomar una imagen en el microscopio, tiene que decirle quiénes van a ser las ganancias,
¿sí? Y uno puede ir modificando en el barrido esas ganancias para mejorar la imagen. Entonces, bueno, ¿cómo son esas ganancias? Van a influir en cuán bien va a seguir el barrido a la estructura que hizo cambiar mi valor de referencia. Entonces, más o menos para ver si está bien o mal esa respuesta de mi señal de control, uno tiene el cambio, supongamos que estoy hablando de deflexión. Bueno, este gráfico presentaría cómo cambió mi deflexión y después cómo se ajustó en rojo, cómo se ajustó mi señal en el lazo de control, ¿sí? Y hay ciertos parámetros que uno identifica que mejoran cambiando estas ganancias, ¿sí? Yo no me voy a meter demasiado con esto, pero sí, esto es una animación. Fíjense que cambiando acá está cambiando la ganancia proporcional. Cuanto mayor la ganancia proporcional, es como que más rápido sigue este cambio. Acá está sumando ahora la ganancia integral, entonces llega a un mejor valor en el final, y después va cambiando la derivativa, y eso ajusta mejor este escalón, ¿sí? En el caso de la FM, uno no le importa tanto que esto siga perfectamente al cambio del set point, sino más bien que no se rompa la muestra, ni la punta, ¿sí? Entonces es muy importante ponerle una buena ganancia proporcional, porque la ganancia proporcional me asegura de que si cambia bruscamente el valor de deflexión, esto va a responder rápido, va a cambiar rápido la posición Z y no voy a romper el cantilever. Después, una vez que uno tiene una ganancia proporcional que puede estar tranquilo, que no va a romper el cantilever, va cambiando la ganancia integral y la derivativa de manera de mejorar la imagen, ¿sí? Esto va a mejorar los bordes de las imágenes. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Entonces, medio como para resumir, yo tengo mi muestra, mi escáner que mueve la punta sobre la muestra, o al revés, que mueve la muestra si la punta está fija. Y por otro lado tengo un sistema de control, es medio retro esta imagen, ¿no? Pero tengo un sistema de control que va a ir modificando este Z de manera de mantener lo que yo quería constante, ¿sí? Y a partir de eso va a generar la imagen de mi muestra. Eso es algo general de cualquier microscopía de barrido por sonda, ¿sí? La de efecto túnel lo que voy a usar es usar como lazo mi señal de corriente túnel. Pero bueno, en el caso de FM, como vimos, es siempre la señal que viene del detector de 4 cuadrantes, que refleja el láser, y si el láser si el cantilever va barriendo sin oscilar, eso es la deflexión, y si está oscilando, mide la amplitud. Acá, bueno, más en particular, la señal de control para la deflexión, en el caso de contacto, es esta. Si yo tengo el detector, lo separo en una parte de arriba y una parte de abajo, y es la resta entre la intensidad de este detector menos este, normalizado por la intensidad total. Esta es la señal, si quieren, que yo tengo desde el detector. En el caso, bueno, acá hay una linda animación del caso de contacto. Fíjense que se va moviendo la posición de la punta respecto de la muestra, de manera de que la deflexión de este cantilever esté siempre constante. O sea, la idea es que este esté siempre con la misma deflexión y ir moviendo su altura de manera de compensar cuando viene alguna estructura, esto se va a querer deflectar y el lazo compensa la altura. Entonces, bien que esto se va moviendo todo el tiempo de manera de ajustar que esa deflexión sea siempre la misma. Bueno. Entonces, fíjense que la distancia de la punta entre la punta y la muestra se va ajustando, ¿sí? Todo el tiempo voy cambiando con el escáner, voy moviendo la posición Z de
de esta altura. Es bastante larga la animación, pero bueno, sí, voy generando esas. Y esto es una imagen de las pistas de un CD. ¿Sí? Esa se usa mucho como imagen de muestra. Entonces fíjense que acá tengo la topografía y esta es la señal que tengo y lo que intento es que la deflexión, que es esta señal de abajo, sea siempre constante. Bien. Hay otro modo en contacto que se llama modo altura constante, ¿sí? Que no es lo que más se utiliza, pero sí es lo que uno se necesita para medir cosas muy pequeñas, ¿sí? En este modo el lazo se apaga. Entonces yo voy a barrer, lo voy a poner acá, así ya lo vemos. Voy a barrer, fíjense que ahora la posición del cantilever es siempre la misma. No está subiendo y bajando como en la animación anterior. Acá lo que sube y baja es la deflexión del cantilever. Entonces, esto se llama modo altura constante porque el barrido se realiza siempre a la misma altura. Y lo que voy a tener es que se deflecta el cantilever solamente. Voy a medir solamente cómo se deflecta el cantilever. Entonces, tengo el lazo apagado. No hay nada que esté corrigiendo la posición. ¿Sí? Ahora, esto funciona solamente si tengo una muestra muy plana. Si yo tengo una basura, chao, lo rompí porque acá no tengo lazo. Pero sí, este modo es el que se usa para medir una estructura cristalina atómica, ¿sí? Ahí yo tengo una muestra que sé que es lo más plana posible, y entonces uso este modo, me permite obtener la resolución que necesito para ver la estructura atómica, ¿sí? Si yo prendo el lazo, como eso va a tratar de ir compensando y demás, no se llega a ver, con el lazo prendido no se llega a ver la estructura atómica. Entonces, bueno, la diferencia es que, fíjense que ahora el cantilever se deflecta un montón, en el otro prácticamente no se deflectaba, porque apenas se quería deflectar, esto se corregía en la posición. Bien, entonces ahora tengo en mi señal de flexión, que antes era constante, ahora veo en esta señal la estructura, en esta señal sigo la topografía. Bien, entonces esa es la que se usa, este modo se usa para tener resolución atómica, ¿sí? Y si voy a usar esto, necesito que mi muestra sea súper plana. Por otro lado, en el modo de contacto intermitente o tapping, lo que voy a usar es la señal de amplitud, ¿sí? Acá lo que mantengo constante es la amplitud de oscilación. Y esto lo que hago es medir, bueno, tengo el fotodiodo, lo que hago es hacer una medición lock-in, que eso es lo que ya hablamos, medía el valor RMS de la amplitud, ¿sí? Y la fase también por otro lado, pero lo que mantengo constante es el valor de la amplitud. Acá tengo una animación, y acá, bueno, ven que esto está oscilando todo el tiempo, y esto en el detector se ve la oscilación, yo mido una amplitud de oscilación, pero al mismo tiempo la posición Z se está modificando, ¿sí? Lo que se está modificando es tratar de que esa amplitud sea constante. Entonces apenas cambia un poquito la amplitud por la presencia de algún obstáculo, de alguna partícula que yo quiero medir, esto corrige la posición Z del escáner y mueve la muestra o mueve la punta para que la amplitud se mantenga constante. Acá les muestro, esta es una captura de pantalla de uno de los software Cata, sí. perdón, te corto un cachitín que tenemos unas preguntas acá que dejaron en el chat Sí, y se perdón, me yo habían no lo estoy pasado. viendo al chat. Dale, Quédate tranquilo, yo te las digo. dale. Una es respecto, preguntan, José Huitrago pregunta, ¿qué preparación debe tener la muestra? Y debe ser de un tamaño máximo para no dañar al deflector. Esa es una... Bueno, sí. ¿Querés que te vaya respondiendo? Dale,
Bueno, ahora tengo una diapositiva de cómo se prepara la muestra y más o menos depende de la marca del microscopio, pero típicamente el rango máximo de altura son del orden de 4 micrones, hay algunos escáneres que llegan a 10 micrones, pero esa es la altura máxima. Bien. Obviamente que con esos de 4 micrones no voy a ver estructura atómica. Para ver estructura atómica uso escáneres que por ahí tienen menos rango, pero más resolución. Después, Diego Rincón pregunta, a ver, si la muestra tiene que estar en vacío, como en SEM o en TEM. No, para nada. Se usa en aire, a veces se pone nitrógeno porque la humedad puede dañar un poco eso. Si hay mucha humedad va a interaccionar, se va a quedar pegoteada la punta. Pero si hay mucha humedad, y si no puedes contra ella, únete y le pones agua y haces todo bajo líquido y ahí también se puede medir. Y después Florencia Fernández pregunta, dice, ¿el lazo es lo que genera que se mantenga fija la deflexión? Claro, el lazo lo que hace es mantener fija la deflexión, ¿sí? Va corrigiendo la altura de Z para mantener fija, bueno, la deflexión si estás en contacto, o la amplitud si estás en tapping. Perfecto. Bueno, no hay más preguntas por ahora. Bueno, buenísimo. Entonces, bueno, acá esta es una captura de pantalla donde se ve que acá uno tiene que elegir ciertas cosas del barrido, entre ellas las ganancias del lazo de retroalimentación. Bueno, cómo se eligen, qué sé yo, eso, si en algún momento se van a sentar al microscopio, quizás es interesante que lo vean un poco, pero bueno, como les dije, siempre es importante tener la ganancia proporcional alta para no estrellar el cantilever. Después los sensores que se usan, estos son micrografías TEM de cantilevers. Hay cantilevers que son así rectangulares. Fíjense, esta es la punta, esto es el sensor visto como de abajo, y este es el cantilever. Este es otro que son rectangulares. Acá, bien acá al fondo está la punta, ¿sí? En la punta propiamente dicha es mucho más pequeñita. Esto tiene, fíjense que 20 micrones y 10 micrones. Los cantilevers son bastante grandes, no son nanométricos. Lo que sí es nanométrico es el ápice final de la punta, ¿no? Que es lo que va a estar en contacto con la muestra. Acá tiene que tener un tamaño suficiente para poder reflejar el spot del láser. Y bueno, hay numerosos modelos de cantilever, cada uno lo que cambia es la constante elástica, cuán blanditos son, porque depende de eso, si yo voy a mirar una muestra más rígida, si voy a mirar una muestra más blanda, si voy a mirar una muestra rígida, necesito un cantilever quizás más rígido, si tengo una muestra blandita y tengo un cantilever muy rígido, probablemente rompa la muestra en vez de deflectarlo. Entonces, dependiendo de la muestra, dependiendo también del modo, porque si yo lo hago oscilar necesito que sea un poco más rígido, acá ven que dice modo de operación, acá está la constante elástica que me dice cuán rígido es, el material típicamente son de silicio o de nitruro de silicio. Otro parámetro importante es la frecuencia de resonancia, porque si yo voy a hacer tapping voy a necesitar hacerlo oscilar a esa frecuencia. El radio de curvatura es el tamaño final de la punta, y eso es importante, ahora voy a explicar bien por qué, pero ese tamaño me dice cuán chiquito es el área que va a estar en contacto con la muestra. Esto, la longitud y la forma, bueno, van a hacer que yo pueda tener distintas constantes elásticas. Y muchas veces tienen un coating, una cobertura, para mejorar la reflexión del láser. Pues suelen tener de oro o de aluminio, y otras veces tienen, en general, por arriba tienen el coating para mejorar la reflexión del láser, y por debajo a veces tienen coating de oro, porque permite por ahí modificarlo químicamente o demás. Lo que uno hace entonces antes de empezar a medir es alinear. La idea es que el láser esté alineado bien en el extremo del cantilever. Eso tiene unos tornillitos y uno lo puede alinear, y por otro lado tiene que alinear que la señal reflejada en el cantilever llegue al detector y esté centrada, ¿sí? Si yo tengo el láser por acá arriba o por acá abajo, esa señal resta me va a dar mal. Entonces para iniciar yo tengo que partir de un láser que esté
alineado en la punta, en el cantilever y en el detector. Como les decía, es algo muy importante, es el radio de la punta, el radio de curvatura, se define como el radio del final de la punta. Fíjense que puede haber de la orden de 20 nanómetros, estos son los más pequeñitos, son de 2 nanómetros, este es el valor nominal, pero en general esto se produce a granel y hay una variación, entonces uno selecciona uno, lo usa y no sabe exactamente qué radio tiene, ¿sí? Esto se puede medir. Ahora voy a contar cómo. Este, por ejemplo, tiene 7 nanómetros, o sea, del orden de algunos nanómetros es el tamaño del radio de la punta. ¿Y por qué eso es importante? Y es porque, fíjense que si yo quiero medir este obstáculo como si fuera una partícula y yo tengo una punta que es muy gruesa, cuando yo barra y pase por la partícula esta, lo que voy a ver en la imagen en realidad es una convolución entre el tamaño de la punta y el tamaño de la muestra. O sea, yo la voy a ver un poco más ancha que lo que es. Esto siempre si la punta es más grande que la muestra. Entonces, la resolución lateral del microscopio está dada por el tamaño de la punta, ¿sí? Por el radio de curvatura ese de la punta. Fíjense que yo tengo una punta muy filosa, voy a seguir mucho mejor en la partícula que si yo tengo una punta que es más gruesa, ¿sí? O que está sucia. Uno puede evaluar la calidad de la punta, ¿sí? En general, para saber si la punta está bien, hay muestras específicas, como por ejemplo una muestra de nanopartículas bien pequeñitas, o una muestra de titanio policristalino que tiene muchos picos. Entonces uno haciendo una imagen de esas muestras, patrón, puede evaluar si la punta está bien o está mal. Y en general, bueno, hay una fórmula que me va a decir cómo es, dependiendo del radio de mi punta y el tamaño real de la muestra, cómo va a ser el tamaño de lo que yo veo en la imagen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo les había puesto una pregunta, podemos hacer la cuenta. Si yo tengo una punta de radio de curvatura de 2 nanómetros, que era más o menos de las más chiquitas que hay, ¿cuánto mide en la imagen una nanopartícula de 4 nanómetros? ¿Se animan a hacer la cuenta? Entonces, la cuenta sería esta que está acá. Esta va a ser el tamaño que yo vea en la imagen. Y H es el valor del tamaño real de mi nanopartícula. Y R es el tamaño del radio de curvatura de la muestra. ¿Alguno se anima? Chan, chan, callados. Bueno, la hacemos entre todos. Acá H sería entonces 2 nanómetros. Y R, perdón, H sería 4. Y R sería 2. Acá me queda 4 por 2 por 2, 16. Raíz de 16 me queda 4. 2 por 4 me queda 8. ¿Sí? No les puse una cuenta muy complicada. ¿Qué decís, Pico? Entonces, si yo tengo una partícula de 4, la voy a ver de 8, ¿sí? Siempre y cuando tenga este radio de curvatura. Si el radio de curvatura es mayor, esto se va a ver peor, ¿sí? Entonces, tengo que saber cuál es mi punta y saber qué tipo de muestras quiero medir. Y cuando tengo una imagen, no voy a ir directo a medir cuánto me da la partícula. Tengo que ser consciente de que eso que yo mido, en realidad no es la partícula en sí, sino que es la convolución entre la partícula y la punta. ¿Sí? Eso es muy importante. Por otro lado, algo interesante es que esto va a afectar en la dimensión lateral, en la dimensión del barrido. Fíjense que en la imagen, la altura que está calibrada y yo la puedo medir en la imagen, la altura no se va a ver afectada, ¿sí? Esto va a barrer acá, me va a ensanchar la partícula que yo veo, pero fíjense que la altura va a ser correcta. Entonces, en general, para medir
para medir tamaño de nanopartícula, yo uso los valores de altura, no uso los valores X, Y del barrido, ¿sí? Uso los valores de altura. Y eso, sin importar cuán grande sea la punta, el valor de altura va a ser correcto. Fíjense que en este, lo mismo, aunque tenía una punta horrible y la imagen me daba cualquier banana, la altura, si yo la mido, la altura es la correcta. La altura es la de la partícula o incluso la de este piquito. Entonces, bueno, ¿cómo se ve afectada la resolución en la altura? Dijimos que la punta no afecta a la altura. La resolución en la altura está dada por el ruido de la señal, ¿sí? Eso es de cuán buena es mi detección. Cuán bien puedo aislar yo las vibraciones del entorno, ¿sí? Eso depende mucho del microscopio. Hay microscopios muy buenos que tienen muy bajo ruido y hay otros microscopios por ahí más de docencia, qué sé yo, que no tienen tantos filtros y demás, donde tienen más ruido. ¿Cómo se caracteriza la resolución en altura? Y en general uno utiliza una muestra muy plana, se suele usar la muestra de Múnica muscovita, que tiene una rugosidad de 0,15 nanómetros. Entonces uno hace una imagen solo de la mica, por ejemplo acá hay una mica que tiene arriba puesta una molécula de ADN. Pero donde no hay molécula, esto es la mica desnuda. Si yo tomo ese pedacito de la imagen o hago una imagen ahí y calculo la rugosidad de esa imagen, si me da del orden de 0,15 nanómetros, ya estoy tranquila de que mi resolución es mejor que eso, ¿sí? En la altura voy a tener un error menor a 0,15 nanómetros. Entonces, esto es muy importante porque yo puedo medir, con mucha precisión puedo medir las alturas, ¿sí? Y si quiero caracterizar el tamaño de una nanopartícula, por ejemplo, acá tengo nanopartículas que están depositadas sobre mí. Bueno, la imagen de la muestra se va a ver algo así, se ven las nanopartículas, hay diferentes tamaños. Si yo hago un perfil de la imagen, fíjense que el ancho es bastante ancho respecto del alto, ¿sí? Esta nanopartícula tiene una altura de menos de 2 nanómetros y medio, está un poquito menos de 2. O sea, el tamaño de esas nanopartículas es de 2 nanómetros aproximadamente. Pero fíjense que en la resolución lateral el ancho de esto y está dando del orden de 20 nanómetros. Ahí está metida la punta, ¿sí? Entonces, bueno, es importante saber que si yo quiero caracterizar tamaños, voy a usar las alturas, ¿sí? En las alturas no tengo que deconvolucionar nada. Si quiero usar la resolución lateral, puedo llegar a deconvolucionar, si tengo en cuenta esa cuentita que les mostré, puedo llegar a mejorar la imagen. Pero en general no lo hago para medir. Para medir tamaño, uno usa la dimensión de la altura, que ahí ya vimos que el error es menor que unas decenas de, unas décimas de nanómetro. Bueno, entonces, hay otra cosa importante y es que uno va a generar la imagen, en general hasta acá era todo perfil, una línea de barrido. ¿Sí? La imagen en realidad son muchas líneas de barrido, una al lado de otra, y uno le va a decir al microscopio qué tamaño quiere barrer, qué tamaño va a ser la imagen, cuánto tiempo va a tardar en hacer cada línea, eso es lo que me preguntaban hace un ratito, y cuántas líneas va a hacer, y cuántos puntos en cada línea. Entonces, esto me va a determinar el tamaño del píxel de cada imagen, ¿sí? El píxel de cada imagen, o sea, si yo tengo una imagen de 60 micrones de lado, y en esa imagen hago 256 líneas, bueno, el tamaño del píxel va a ser 60 micrones dividido 256, o sea, es mucho más que un nanómetro. Entonces yo puedo aumentar la resolución de mis píxeles, tomando áreas más chiquititas o haciendo más líneas, ¿sí? Y esto, el tiempo que tardo en barrer, bueno, si yo lo hago muy rápido, puedo dañar la muestra, puedo no obtener una buena, quizás el lazo no responde de manera rápida, entonces normalmente uno toma como mínimo medio segundo por línea, y si quiere algo, una imagen más grande, 1 segundo por línea, 2 segundos por línea, ¿sí? En general uno hace como mínimo 200 líneas, entonces esto tarda 200 segundos, ¿sí? Tomar una imagen de FM es bastante más lento que tomar una imagen en un microscopio óptico.
Acá yo les puse otra cuentita. ¿Cómo afecta la cantidad de líneas y el área de barrido a la resolución lateral? Y acá, por ejemplo, o sea, recién hablamos de que la resolución está dada por la punta. Pero si yo ahora con esa punta hago una imagen que tiene 10 píxeles de 10 micrones, bueno, ahí la resolución de la punta no va a importar mucho porque mis píxeles son gigantes, ¿sí? Por más que la punta pueda resolver poquito, yo estoy tomando una imagen con muy poquitos puntos. Entonces en general tengo que mejorar el tamaño de los píxeles. Acá les puse, las preguntas tienen que ver con eso. ¿Qué tamaño tiene un píxel en una imagen de 5 micrones de lado y 512 líneas? ¿Sí? Se pueden hacer la cuenta, son 5000 nanómetros dividido más o menos 500. Esto tiene del orden de 10 nanómetros del píxel. Si yo quiero ver algo más chiquito que 10 nanómetros, una imagen de 5 micrones con 512 líneas no va a ser suficiente. Estas se las dejo para ustedes, las podemos poner en el cuestionario después. ¿Qué área debo barrer si quiero resolver una nanopartícula de 10 nanómetros con 512 líneas? Y bueno, esta ya dijimos que no, 5 micrones era mucho. Habría que probar, por ejemplo, 1 micrón de lado, a ver cuánto nos da el tamaño de píxel y si con esos píxeles podemos resolver. En general, para resolver algo, necesito que haya 4 píxeles más o menos en mi partícula, 5. ¿Sí? Mucho más no tiene sentido porque igual voy a estar restringida por la punta. Entonces, bueno, el tamaño del píxel normalmente tiene que ser del orden del tamaño de la punta, o un poco más chico. A ver, veo que aumentan las preguntas en el chat, no. Ah, son respuestas. Bueno, cualquier cosa, se liberan los micrófonos y me frenan. Entonces vuelvo acá. Bueno, otra cosa importante a tener en cuenta cuando uno usa esta microscopía es el tema de los artefactos, ¿sí? Yo agarro una punta nuevita, yo digo, esta tiene 2 nanómetros de radio, con esta voy a ver la nanopartícula que quiero, que tiene 1 nanómetro de altura, la voy a ver. Resulta que la pongo y veo esto, algo así, ¿sí? Y yo digo, bueno, tenía nanopartículas esféricas y acá, oh, tengo nanotriángulos, nanoprismas. No, la verdad que no. Esto se ve así, cuando ustedes ven la misma estructura con la misma orientación en toda la imagen, que es como si fuera un sellito, eso se da cuando la punta está sucia. Si la punta está sucia, esto que uno ve acá es cómo está la punta de sucia. Sí, puede tener algo pegadito que haga que en vez de ser un circulito o un paraboloide sea un triángulo. Entonces yo lo que voy a ver es, en todos los puntos donde yo tengo una nanopartícula, voy a ver esa estructura que en realidad es lo que tengo pegado en la punta, ¿sí? Entonces si yo veo algo así como un sellito, en todos lados el mismo dibujito con la misma orientación, todo, eso es indicativo de que tengo una punta sucia, ¿sí? La muestra puede ser prima, puede ser esfera, lo que sea, pero yo voy a ver la mugre de la punta. Entonces, bueno, esto, nada, si me pasa esto, tengo que agarrar y sacar ese cantilever y poner uno nuevo. Creo que no lo dije, pero los cantilevers son descartables, ¿sí? No tienen un precio descartable, sale más o menos $30 cada uno. Pero si pasa esto y está sucio, yo tengo que sacarlo y poner uno nuevo. Es lo mismo si se rompe el cantilever o demás. Pero es muy fácil que se ensucie. Si mi muestra tiene basuritas o algo, es muy fácil que algo se pegue en la punta. Entonces yo tengo que estar atento de si veo algo como esto, saber qué es la punta sucia y cambiarlo, ¿sí? Por otro lado, puede pasar que en lugar de tener así una estructura en la punta, tenga una basurita pegadita al lado de la punta y eso haga que vea doble, vea todo doble, ¿sí? Si yo mido algo como partículas o estos son moléculas de ADN y veo todo doble y no tomé nada antes, es porque algo se pegó en la punta y estoy viendo todo con la punta doble.
eso también, la única solución es cambiar el cantilever y la punta, ¿no? A veces uno lo que hace es por ahí barrer muy rápido, si es que hay una basurita pegada, a veces se despega, ¿sí? Barrer un poquito muy rápido y después volver a barrer despacito a ver si se despegó. Pero no suele suceder. En general hay que cambiar el cantilever. Y después hay otros defectos que se ven, que son defectos del barrido. Fíjense, acá tengo, bueno, una estructura, esto puede ser fibras de colágeno, qué sé yo, pero cuando veo así todo distorsionado en los bordes, eso se debe al piezoeléctrico, porque el piezoeléctrico es un cristal que uno le pone una alta tensión y se mueve y se barre. Pero esa respuesta de la tensión respecto del barrido no es lineal, es no lineal. En general están bien calibrados y yo sé qué tensión no lineal darle para que el barrido sea lineal. Pero hay veces que, sobre todo si uno hace un barrido de área muy grande, que está en el límite del movimiento del cristal, del escáner, en los bordes se ve estas deformaciones, ¿sí? Si pasa eso, es un defecto del barrido del escáner. Tengo que restringir un poco, barrer un poco menos, pero no voy a pensar que mi muestra se dobla así, sino que esto es un defecto también bastante común y que tiene que ver con la no linealidad del escáner. Acá llegué a la pregunta anterior, ¿cómo se preparan las muestras? En general se ven muestras bien chatitas, ¿sí? Se preparan sobre un disco metálico normalmente porque los AFM suelen tener un imán para poder apoyar la muestra y que quede bastante fija. Si uno quiere que no se mueva, porque como va a estar barriendo sobre la muestra con la punta, quiere que esté pegadita. Así que en general tienen un imán bastante poderoso y uno la muestra la pega sobre este disquito metálico y cuando apoya el disquito queda ahí bien fija. Las muestras, como les decía, son planas, ¿sí? Puedo tener una muestra que tenga una altura de un par de milímetros, pero las diferencias en la altura que yo voy a medir tienen que ser del orden de los micrones. Dependiendo del escáner, como ya les decía cuando me preguntaron, dependiendo del escáner, el rango máximo es de 4 micrones, 10 micrones, los máximos son de 20 micrones. Entonces, si la muestra tiene variaciones de mayores a eso, voy a saturar el movimiento, ¿sí? Probablemente rompa la muestra o rompa mi cantilever. Normalmente se preparan sobre silicio o sobre cubre objetos de vidrio. Y muchas veces si uno quiere ver moléculas individuales o nanopartículas, se depositan por absorción sobre mica. La mica lo que tiene de bueno es que es muy plana, como les decía, tiene una rugosidad de 0,15 nanómetros y es muy fácil de preparar. Fíjense, acá les muestro esto que creo que está en inglés, pero la mica tiene muchas capas, entonces uno con una cinta scotch le saca la capa de arriba y le queda la mica bien fresquita y bien limpita, y ahí puede tirar una gotita ya sea de moléculas, si quiere ver moléculas individuales o nanopartículas. Uno pone la gotita y espera algunos minutos y después lo enjuaga y lo seca muy suavemente con nitrógeno y algunas partículas quedan ahí pegaditas por absorción, o incluso lo mismo con moléculas, ¿sí? Si uno quiere tironear o sea, puede pasar que si no están bien absorbidas, cuando uno barra con el AFM, la lleve puesta. En ese caso, hay veces que se necesita modificar covalentemente la superficie y que se peguen las moléculas que uno quiere ver. Pero muchas veces por absorción solamente se ven. Y bueno, se suele usar mucha mica o silicio o oro evaporado o oro flameado, así tiene terrazas bien planas. Pero bueno, en general muestras planas. Y bueno, y ahora esto es más o menos la generalidad y la idea es mostrarle imágenes de diferentes tipos de muestras. Estas son células eucariotas, acá se ven los núcleos. Esta es una imagen de deflexión, fíjense que estas células son bien grandes, estas son bacterias, las bacterias son un sistema de mucho
mucha aplicación de la FM, porque el tamaño de una bacteria es del orden de micrón y con una microscopía óptica no se ven apenas unos puntitos. Entonces para medir en vivo, para medir en la membrana, para medir este tipo de cosas, se usa mucho AFM. Se usa, bueno, el AFM se usa mucho en cuestiones bio, porque se puede hacer todo en líquido, en condiciones fisiológicas, se puede trabajar a temperatura, mantener una célula a 37 grados y con su medio de cultivo y verla en vivo. Lo mismo con las moléculas, se puede trabajar en buffer, entonces las moléculas, esto por ejemplo es un complejo ADN-proteína. Entonces se usa mucho para ver cosas nano, pero bio, o sea, por ejemplo, moléculas de ADN o proteínas. En nuestro grupo trabajamos principalmente con materia blanda, con polímeros, entonces usamos mucho la FM para ver superficies que son modificadas con polímeros. Esta es una muestra de PIDO, que es un polímero conductor, sobre unos films de PET. Esto era para hacer unos chips flexibles y bueno, esto en general caracterizamos la rugosidad de la superficie, vemos cómo es la topografía. Esto, por ejemplo, es una muestra que queríamos ver si después de muchos ciclos de electroquímica cambiaba o no cambiaba la superficie, y vimos que no, que se mantiene la superficie. Uno puede medir la rugosidad, que es como la variación de altura. La variación de altura más allá de una de estas particulitas, la idea es tener un valor de la rugosidad general. Y bueno, estas son imágenes de 1 micrón por 1 micrón, y fíjense que la altura de estas muestras es de 20 nanómetros. Esta es otro coating sobre vidrio, que el vidrio en general tiene también una rugosidad sin ningún coating. Estas son imágenes en solución también, porque en la materia blanda, en los polímeros, y estas en particular, estos eran los sustratos que usábamos para después adherir células. Entonces es importante verlos en solución, porque el polímero se va a hinchar, va a tener otras características si está en solución que si está seco. En general es importante ver en solución, entonces vemos cómo cambia la topografía. Estos son con diferentes tiempos de depósito. Otra cosa que se usa bastante, o por lo menos que nosotros usamos bastante, es para medir espesores de film. Yo hago el coating en un sustrato y quiero saber qué espesor tiene ese film. A veces puedo verlo por microscopía electrónica si quiebro el sustrato y lo veo de costado, pero suele ser difícil, y más si es un polímero que no es conductor. Es bastante difícil verlo por ahí en microscopía electrónica. En AFM lo que hacemos es barrer muy fuerte, en contacto, ¿no? Barrer muy fuerte un cuadradito y después barrer una imagen más grande. Y resulta que si barremos muy fuerte un cuadradito, lo que hacemos es como barrer, mover el coating y generar ahí, fíjense que esto después son perfiles de la imagen. Lo que tengo es, esta es la imagen con su coating original, donde yo barrí muy fuerte genero como un agujerito. A los costados obviamente me queda todo el material que barrí por ahí depositado, pero yo puedo, haciendo perfiles, si tengo una buena porción de la imagen donde la muestra tenía el coating original, puedo medir el espesor que tenía ese coating, ¿sí? Más allá de todo este bodoque que le dejé alrededor, el espesor se puede medir muy bien. Fíjense que acá tengo espesores del orden de 100 nanómetros, pero incluso si el espesor es menor, esta técnica es mejor, porque voy a depositar menos material a los costados y va a ser mejor. No tenía ningún ejemplo mío, pero cuanto menos, más chiquito, más finito sea ese coating, va a ser más fácil de medir con el FM, va a ser más fácil de generar ese huequito. Otras veces lo que hacemos es raspar la muestra. Tenemos un coating, raspamos con una agujita y buscamos bien el escalón, y ahí medimos el escalón. Esto también es con FM, y bueno, del orden de
decenas de nanómetros de espesores también se pueden medir. También miramos nanoestructuras de polímeros. Estos son unos nanopilares. Fíjense que esta es la imagen SEM. Esta es con el AFM, es la topografía. Nosotros lo vemos bien de arriba, entonces cada uno de estos circulitos es uno de las puntitas de los nanopilares, ¿sí? Yo no me puedo meter adentro, pero sí veo bien la parte de arriba de la topografía. Estos son los mismos nanopilares, pero con una escala loca de altura, pero se ven muy bien, ¿sí? Incluso se ve algo más que la parte de arriba, un poquito la inclinación y demás. Esas cosas que vemos, esto es de otros grupos, ¿no? Pero estos son también moléculas de ADN. Acá fíjense que no se ve la estructura de hélice, pero más o menos se adivina. Y acá este trabajo está bueno porque hicieron una deconvolución. Esta es la imagen original y la deconvolucionaron utilizando esto que charlamos del radio de la muestra respecto del radio de la punta, y obtuvieron imágenes donde se ve bastante mejor la hélice del ADN. Esto, por ejemplo, es un complejo ADN-proteína, es la proteína que lee la molécula de ADN y lo pudieron medir en el tiempo, ver cómo esta proteína va recorriendo la molécula de ADN, ¿sí? Y pueden medir más o menos en qué tiempo tarda. Hay un grupo, que es el grupo del doctor Toshio Ando, que es de Japón, que generó una FM bastante más rápido, porque lo que les contaba es que es bastante lento la FM. Bueno, ellos tienen una FM rápido que para ver cosas bio, por ejemplo, para ver el motor molecular de miosina sobre el filamento de actina, lo pudieron ver en vivo. Eso está espectacular. Y pueden después, obviamente que este video es la sucesión de muchas imágenes, pero las imágenes son mucho más rápidas que en una FM convencional y pueden analizar bien cómo es el movimiento del motor molecular en vivo. Y después, como otra cosa, así aplicaciones top de AFM, bueno, acá ven una reacción catalítica. Esto en realidad es medio trucho porque no es una AFM convencional. Esto está hecho es una muestra criogénica y se usa el modo no contacto que les decía que se ve para ver estructura atómica, y además tienen la punta está modificada con una molécula de monóxido de carbono de manera de amplificar mucho la resolución, ¿sí? Pero bueno, se llega a ver estas cosas de la estructura de una molécula que para mí es increíble. Esta es la del libro y esta es la imagen del FM. Creo que con eso estoy para esta primera parte. No sé si tienen más preguntas. A ver si están por ahí. ¿Ya se durmieron todas? Bueno, por el momento parece que no. ¿Me preguntas? No veo el chat, pero tampoco me parece que haya. No, en el chat no hay. Bueno. ¿No hay preguntas? Perdón. Hola. Sí. No, simplemente quería consultar por la calibración, si es necesaria antes de cada medición o se hace... No. En general se hace, qué sé yo, una vez por año. No se hace muy seguido. Los escáneres, cuando son nuevos, pueden tener algo de... En general, cuando uno compra un escáner, ya es un escáner que tiene unos 10 años. O sea, la empresa lo fabrica, lo prueba, porque cuando recién está fabricado, ahí puede ser que vaya cambiando su calibración. Pero una vez que pasó un tiempo, prácticamente llega a un estado de estabilidad que después no cambia. De todas maneras, uno una vez por año, algo así, calibrar no es más que hacer una imagen de una grilla de calibración y chequear que el valor de altura y de lateral de lo que dice la grilla, ¿sí?
pero bueno, cada tanto uno pone una grilla y chequea. Pero en general, en mi experiencia, no, casi no cambian. Una vez que, en general, todo eso que cambian, la empresa ya cuando te lo da, cuando te lo vende, ya eso no tiene mucha deriva. ¿Alguna otra consulta? Acá Diego pregunta, ¿cuál es la vida útil del cantilever? Bueno, la vida útil de cantilever puede ser varias semanas y puede ser 5 segundos. O sea, la mayoría de las veces el cantilever se rompe cuando uno lo pone, lo monta sobre el cantilever, porque esto, como les decía, es descartable, uno pone el cantilever, lo usa y cuando se rompe lo cambia. Se coloca sobre un soportecito que tiene el microscopio y la mayoría de las veces se rompe cuando uno lo manipula, porque es algo muy chiquitito y uno lo manipula con una pinza, con una lupa, pero la mayoría de las veces se rompen antes de ser usados. Así que esos no duran nada y hay veces que uno tiene uno y depende también de qué muestras mire, si mira muestras rígidas, es difícil que se ensucie. Si mira polímeros, que es todo blandito, es muy probable que algo se quede pegado. A veces se puede limpiar con luz UV, si es polímero, por ejemplo, se puede someter un rato a luz UV y se le va el polímero pegado, a veces funciona. Pero es muy variable, muy variable. Cata, ¿y no se puede hacer algún tratamiento así con, ¿cómo se llama? ¿Con alguna solución de limpieza? Y en general no, en general porque tienen un coating, en general se les despega el coating, si le pones Claro. algo, qué sé yo, le pones acetona, se le despega todo. Normalmente lo que yo hago es, sobre todo si trabajas en líquido, que en general es buffer y que tiene sales, bueno, hacerle varios enjuagues con agua milicú y secarlo con nitrógeno y nada, rezar un Padre Nuestro. Nada, en realidad es así, el cantilever es descartable. Después, o sea, uno tiene que evaluar si en la imagen te das cuenta si el cantilever está bien o no. Pero sí, hay veces que dura un montón y hay veces que no, que es una imagen y ya se ensució. Y lo único que funciona así como limpieza es luz UV, de tenerlos un ratito en luz UV. Acá Luis pregunta si se pueden hacer muestras en sólido, muestras en polvo o solo en soluciones. En sólido se puede, pero no en polvo, porque el polvo vos si barrés, lo vas a barrer como si fuera una escoba. Tenés que tenerlo, de alguna forma tenés que adherir el sólido a tu sustrato, ¿sí? Si vos tenés polvo, pues, de alguna manera tenés que, si el polvo son cristalitos, de alguna manera tenés que hacer que esos cristalitos se queden pegados sobre una superficie plana, sobre una mica, sobre un oro. ¿Sí? En muestras de polvo no, pero sí sólido sí, pero no algo que se mueva. Vos tenés que hacer que tu muestra esté fija. De hecho, en solución tampoco medís la partícula flotando. Tenés que lograr que tu partícula quede pegada en la muestra, en el sustrato, y ahí sí la podés ver. No sé si respondí la pregunta. Sí, dice Luis, gracias. Genial. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Bueno, hacemos un corte, Cata, ¿te parece? Dale. Son las 3:30.
¿Te parece que Bueno, volvamos menos 10? Así que, Dale, ¿dale? genial. Hacemos 20 minutos y volvemos Dale. con la segunda parte. Bueno, entonces, Voy a- chicos, nos voy a vemos compartir. menos 10. Bárbaro. Chau, chau.